Entonces, como les decía, vamos a ver expresiones algebraicas, que fue uno de los temas más votados para dar la lección. Entonces, demos inicio. Vamos a hacer como un repasito o conceptos previos que ocupamos para, para avanzar el tema de hoy. Entonces, vamos a ver qué es una constante y qué es una variable. Entonces, una constante es un símbolo que representa una cantidad, es decir, un número específico. Y por lo tanto, una constante nunca va a cambiar. De hecho, de ahí viene su nombre constante, que no cambia, siempre es el mismo. Y es un valor fijo. Entonces, recordemos, la constante es un número y nunca va a cambiar. También tenemos las variables, que nos dice que es un símbolo o letra que se utiliza para representar diferentes números. Muchas veces se utilizan letras del abecedario para denotarlas. A, B, C, D, ¿verdad? Entonces, la variable se usa para representar diferentes números, pero que muchas veces o en la mayoría de casos desconocemos. Entonces, por eso utilizamos esas letras. Y le conocemos con el nombre de variable. Es importante que estos conceptos queden bastante claros para lo que se viene más adelante, para introducir ya el tema. Y ahora sí, venimos a las expresiones algebraicas, que nos dice, una expresión algebraica es una combinación de constantes, que eran números, y variables, que eran letras, que se relacionan por medio de operaciones matemáticas. Pueden haber sumas, pueden haber restas, multiplicaciones, divisiones e incluso hay potencias. Aquí tenemos algunos ejemplos. Podemos ver que una expresión algebraica es esta de acá, 6z más 2 tercios menos 2w. Vemos que aquí están uniéndose constantes, que son el 6, 2 tercios, el 2, y variables, que son las letras z, w, y se están relacionando. Hay sumas y hay restas. Aquí hay una división, entre comillas, de números, pero bueno. Otro ejemplo, ponemos este de acá. Es una expresión algebraica. 5x dividido entre y. Igual, hay constantes y variables. En este caso, x y y. Otro ejemplo, x más 8. Es cortito, pero sigue siendo una expresión algebraica porque está relacionando variables y constantes. Es decir, está relacionando letras y números. Por último, tenemos este otro ejemplito de acá. 2ab, que sigue siendo una expresión algebraica, por lo que hemos dicho anteriormente. Hay constantes, que son números, y hay variables, que son las letras. Y ahora sí, también existen los términos algebraicos. Ya no son expresiones. Bueno, sí siguen siendo expresiones, pero ahora son más pequeñitos. Un término es una expresión algebraica que no contiene sumas ni restas. Podemos ver por acá, 5m. Es así, chiquitito, solo es uno, pero sigue, bueno, cumple la definición de término algebraico. Otro ejemplo, 1 entre 2 por a la 2 por b. Igual está, eh, bueno, contiene variables y contiene constantes. Y por último tenemos este otro de acá, menos 8wz. Y ustedes dirán, ¿pero qué? Porque dice que no contiene ni sumas ni restas, ¿verdad? Es como, y aquí hay un menos. Este menos de acá nos indica que, bueno, el signo del 8. Vemos que menos 8 es un número, entonces cumple la definición de constante. Entonces tenemos constantes y variables. Y ahora, los términos algebraicos los podemos dividir en partes, por así decirlo. Tenemos el coeficiente numérico y su factor literal. Entonces nos dice, los términos algebraicos están compuestos por un coeficiente numérico, que es una constante numérica, y un factor literal, que son una o dos o más variables. Entonces, es como lo mismo que hemos estado viendo, pero ya con diferentes nombres. Podemos ver por acá que
lo que conocíamos como una constante, que era -8, ahora lo vamos a llamar coeficiente numérico. Y nuestras variables, ahora las vamos a renombrar como factor literal. Para esto, aquí tenemos unos pequeños ejemplos. Vamos a determinar el coeficiente numérico y el factor literal de los siguientes términos. Vamos a ver este de acá, este otro de acá, este de acá, otro por aquí y estos dos. Entonces nos vamos a trasladar a nuestra pizarrita. Y acá tenemos. Entonces vamos a hacer una tabla donde de un lado vamos a poner la expresión. La primera era 5x a la 2 y a la 6 entre 6. Entonces, ¿quién será nuestro coeficiente numérico? Son los numeritos que, bueno, acompañan a nuestras variables, ¿verdad? Eran las constantes. En este caso podemos ver acá que es 5 entre 6. Este va a ser nuestro coeficiente numérico. Y ahora sí, ¿quién es nuestro factor literal? Bueno, es como lo que sobra entre comillas, que serían nuestras variables, que son estas dos de acá. Y las colocamos igual. Serían x a la 2, y a la 6. El segundo nos dice que es raíz de 3 entre 3, r a la 5, s a la 2, t. Entonces, nuestro coeficiente numérico era la constante, es decir, los numeritos, y sería raíz de 3 entre 3. Ah, y nuestro factor literal era nuestras variables. Entonces eran nuestras letras. Son estas dos de acá. Nos quedaría r a la 5, s a la 2, t. Entonces este es nuestro factor literal. Continuamos con más ejercicios. En este caso tenemos uno medio tramposillo. Tenemos menos x. Ustedes me dirán, ¿y ahora quién es nuestro coeficiente numérico? Si no hay ningún número ahí. Ah, recordemos que siempre hay un 1 imaginario que está ahí multiplicando, que muchas veces no lo ponemos para ahorrarnos, porque 1 por x sería x, entonces nos ahorramos colocar el 1. Y aquí ya tenemos un coeficiente numérico y un factor literal. Entonces, nuestro factor numérico, -1, que lo encontramos anteriormente, y nuestro factor literal, la letra x. Ahora, el siguiente ejemplo es AB a la 2 entre 7. Y ahora nuestro coeficiente numérico, muy rarillo, ¿verdad? Llegar y poner solo esto así, porque es el único número que vemos, ¿no, verdad? No sería así. Igual, recordemos que siempre hay un 1 imaginario ahí multiplicando las cosas. Entonces, ahora sí, sería un séptimo. Y nuestro factor literal, que son las letras, serían A, B a la 2. Recordemos siempre las potencias, que igualmente se incluyen como factor literal. El siguiente ejemplo nos dice que es 6 mn. Esto está facilillo, ¿verdad? El factor numérico, bueno, el coeficiente numérico, perdón, el -6, que es nuestro numerito. Y el factor literal, las letras, que serían M y N. Y ya llegamos al último, 9Q por PX. Y ahora sí, nuestro coeficiente numérico
es la constante 9. Y nuestro factor literal serían las letras U, P y X. Y hasta aquí llegarían los ejemplos. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Muchísimas gracias. Me alegra escuchar eso. Ahora, continuemos. Bueno, pues resulta que a los matemáticos como que les daba perecilla a todo llamarlo expresiones algebraicas, hace tiempillo. Entonces, decidieron agruparlos o clasificarlos dependiendo de su extensión. Entonces, el primero que clasificaron fueron los monomios. Los monomios es una expresión algebraica que tiene únicamente un término algebraico. O en resumidas cuentas, es un término, ¿verdad? Solito, como vimos anteriormente. Porque vemos que aquí está menos 8WZ, está solito, nadie lo está, bueno, ningún otro término está sumando o restando, solo está él. Por otra parte, tenemos 1 entre 2 a la 2 por b, que igualmente está solito. Y ya por último, tenemos 5m. Entonces, bueno, estos tres de acá se conocen o se clasifican como monomios. ¿Qué significa? Para repetir, que solo hay un término algebraico. Bueno, y después llegaron y dijeron, bueno, ¿y ahora cómo le ponemos a los que tienen más de un término? Y de aquí nacen los polinomios. Pero, ojo, que estos polinomios se siguen dividiendo. Entonces, nos dicen, es una expresión algebraica que tiene dos o más términos que están relacionados por una suma o adición, es decir, una resta puede haber o puede existir ahí. Y estos polinomios los clasificamos en más categorías, como les dije anteriormente. Están los binomios, que es una expresión algebraica que tiene dos términos. A manera de ejemplo, tenemos b a la 3 más 5, ¿verdad? Son eh, dos términos que se están uniendo por una suma. Y de otro lado tenemos menos 2m más 5n. Igualmente, dos términos algebraicos que están relacionados por una suma. Bueno, y después los que son tres, ¿cómo les ponemos? Entonces llegaron y dijeron, y no, pongámosle trinomios. Y es una expresión algebraica que tiene tres términos. Y acá podemos ver los ejemplos. Un medio, y a la 2, más 5y, más 3. Y acá tenemos otro ejemplo. 3a más 9b más 3 entre 5. Y ahí seguía el problema. Y ahora, ¿cómo le ponemos a los que tienen más de 3? Ah, y yo creo que ahí ya les dio un poco de perecilla. Y de los que tienen 3 términos en adelante, se van a conocer como polinomios en general. Entonces podemos ver aquí un ejemplo. B a la 3 más 5 menos 2m más 5n tiene 1, 2, 3 y 4 términos algebraicos. Entonces se clasifica como polinomio. Y otro ejemplo sería 3a más 9b más 1 medio menos y a la 2 más 5y. Tiene 1, 2, 3, 4 y 5 términos algebraicos. Entonces también es un polinomio. Y así sucesivamente hacia adelante. Por ejemplo, si tiene 6 términos, es polinomio. Que si tiene 7, polinomio. Que si tiene 8, es polinomio. Y así va hasta, hasta la cantidad de términos que haya. Ahora vamos a clasificar estas expresiones algebraicas, ¿verdad? Entonces es ponerle el nombre de monomio, binomio, trinomio o polinomio. Entonces, el primero de acá, el 6y a la 2 menos y menos 1,
contamos cuántos términos tiene, serían 1, 2, 3. Entonces es un trinomio. Al otro lado tenemos un tercio, x y a la 2 más 1, bueno, un medio, m a la 3, n a la 5. Entonces contamos, tiene 1 y 2 términos algebraicos. Entonces es un binomio. Luego aquí solito tenemos 8n a la 3. Entonces como solo es un término, es un monomio. Por último tenemos este grandote de acá, que nos dice 4a más 5b menos 9c menos 7d más 12e. Tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, los que tenían de 4 en adelante términos algebraicos eran polinomios. Por lo tanto, este grandote es un polinomio. Y ahora sí, ya tenemos como las bases para entrar a, por así decirlo, el tema fuerte del día de hoy, que es el valor numérico de una expresión algebraica. Todo este proceso es el que se realiza para hallar el número que representa una expresión algebraica. Es decir, todas aquellas expresiones algebraicas podemos averiguarle cuánto valen. Pero ojo, para poder obtener el valor numérico, la expresión algebraica debe tener un valor asignado para cada letra que lo compone. Es decir, cuando resolvamos un valor numérico, deben darnos cuánto vale cada letra o cada variable. Y ya luego sustituimos en nuestra expresión y realizamos operaciones para llegar a nuestro resultado final. Entonces, ahora sí, aquí hay varios ejemplos. Recuerden, cualquier duda, pueden activar su micro, pueden levantarme la manita y yo la aclaro. Y si ocupan que repita algo, con mucho gusto. Entonces vamos a enfocarnos en este primero, que nos dice el valor numérico de la expresión x a la 2 menos x si esta x vale 5. Entonces nos vamos a la pizarrita y vamos a poner de título valor numérico. Y nuestro primer ejemplo era x a la 2 menos x si x es igual a 5. Entonces, aquí nos preguntamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ah, mira, nos dan el valor que tiene x. Esta x de acá, bueno, estas dos de acá, nos dicen que ya valen 5. Entonces, sustituimos o reemplazamos, como ustedes le quieran llamar. Entonces, x a la 2, cambiando esta x por un 5, nos quedaría 5 a la 2 menos x. Ah, pero ya sabemos cuánto vale x, que vale 5. Y ahora realizamos operaciones. 5 a la 2 sería 5 por 5. Y eso nos daría igual a 25 menos 5. Ah, y ahora sí, a 25 le quito 5, serían 20. Ahora pasamos al segundo ejercicio. 20 menos 2, r t a la 2. Mira, ahora tenemos dos letras y nos tienen que dar los valores de cada variable. Entonces tenemos que r va a valer 1 y t es igual a 5. Entonces volvemos acá. Tenemos una división y ahora sí. Tenemos que calcular el valor numérico de 20 menos 2r por t a la 2 cuando r sea igual a 1 y t sea igual a 5.
Y ahora sí, recuerden, sustituimos. Entonces vamos, por así decirlo, copiando la expresión y sustituyendo y reemplazando lo que veamos que se puede hacer. Entonces, este 20 sí, sigue siendo 20. Entonces lo bajamos. Menos 2 y sigue siendo 2 por, ahora sí, nos topamos una variable. Tenemos R. Ah, pero nos decían cuánto valía, ¿verdad? Nos dicen que R es igual a 1. Entonces sería 2 por 1 por, y ahora sí, nos topamos otra variable. Nos topamos a t. Entonces, ¿cómo podemos solucionarlo? Viendo el valor de t. En este caso es 5. Entonces nos quedaría 2 por 1 por 5 a la 2. Y ahora ya cuando sustituimos, realizamos las operaciones. Entonces, yo voy a ir pasito a pasito, pero si ustedes ven que pueden hacer varios procedimientos a la vez, perfecto. Entonces, bajamos el 20 menos 2, bueno, 2 por 1 sería 2, entonces ponemos el 2 acá, por 5 a la 2. Ah, pero 5 a la 2 es 5 por 5, 25. Y ahora continuamos. El 20 lo podemos bajar, menos 2 por 25, 50. Y ahora solo nos queda realizar esta resta, que sería a 20 le quito 50, nos da menos 30. Y ahora sí, veamos cuál es el tercer ejemplo. Se ve un poco largo, viene un poco violentillo. Nos dice menos un medio, x a la 3, y a la 2, más 3x a la 2, z a la 2, y nos dan los valores. Nos dicen que x es igual a 2, y es igual a 3 y z es igual a 4. Bueno, veamos acá y lo copiamos. Menos un medio por x a la 3, y a la 2, más 3x a la 2, z a la 2. Y los valores son x igual menos 2, y va a ser igual a 3 y z va a ser igual a 4. Entonces recordemos, vamos sustituyendo. Ponemos acá, menos un medio, lo podemos bajar y ya nos empezamos a encontrar variables. Tenemos x a la 3. Entonces nos vamos, buscamos cuánto vale x. Ay, mira, lo encontramos. X es igual a menos 2 y sustituimos. Pero aquí hay que tener cuidadillo. Ven que x es igual a un número negativo. En este caso, menos 2. Entonces, la manera de arreglar eso es sencilla. Solo ponemos unos paréntesis y encerramos el menos 2 y elevamos a la 3. Ahora sí, seguimos continuando. Ahora nos topamos otra variable, nos topamos a y. Entonces vamos, buscamos cuánto vale y. Nos dice que y es igual a 3. Entonces lo sustituimos. Y pasaría a ser 3 y lo elevamos a la 2. Más 3 por, y ahora sí, nos topamos otra vez a x. Ah, pero ya sabemos cuánto valía. Ah, pero x era negativo. Entonces lo solucionamos con unos paréntesis. Poníamos 3 por menos 2 a la 2. Y ahora sí, continuamos. Por, y ahora nos topamos una variable más, nos topamos a z.
Entonces nos vamos y buscamos cuánto vale z y nos dice que es 4. Entonces solo lo sustituimos por 4 a la 2. Y ahora sí, realizamos operaciones. Esto sería igual a menos un medio por, y ahora menos 2 a la 3 es menos 8. Recordemos las propiedades de las potencias. Cuando tenemos un número negativo que está entre paréntesis y está elevado a una potencia impar, entonces el resultado que va a dar es negativo. Entonces, menos 2 entre paréntesis elevado a la 3 va a ser igual a multiplicar 3 veces menos 2, ¿verdad? Porque esas son las potencias. Entonces, ¿qué nos quedaría? Menos 2 por menos 2 por menos 2. Entonces, vamos a realizarlo. Menos 2 por menos 2 son negativo por negativo nos daría positivo. Entonces, menos 2 por menos 2 nos daría 4 por menos 2. Y esto va a ser igual. Ahora, el 4 es positivo. Ah, pero este 2 es negativo. Entonces, va a dar negativo. Nos daría menos 8. Esto es para crear apenas un pequeño repaso de estas propiedades que a veces a uno se le olvidan, incluso a mí. Yo a veces estoy ahí y se me olvida. Pero bueno, continuando. Ahora nos daría por, nos ubicamos acá, 3 a la 2. Y 3 a la 2 sería 3 por 3, que es 9. Más 3 por... Ah, mira, y otra vez nos topamos un negativo con una potencia. Entonces nos fijamos cómo es la potencia. En este caso es par, es 2. Entonces, menos 2 a la 2 nos daría 4 por 4 a la 2. Y 4 a la 2 sería 4 por 4, que nos da 16. Y ahora vamos realizando. Como les dije, yo ir pasito a pasito, pero si ustedes sienten que pueden omitirse pasos de acá, es demasiado excelente. Entonces tenemos una multiplicación. Tenemos una fracción multiplicando a un número. Entonces vamos a hacerlo como de la manera larga, que sería menos 1 entre 2 por menos 8. Ah, y a este menos 8 le podemos poner un 1 abajo. ¿Recuerdan lo de las fracciones? Que cualquier número, por ejemplo, pongámosle 2, lo podemos ver como 2 entre 1. Es algo que siempre se va a cumplir. Y continuamos por 9 más 3 por 4 por 16. Aquí lo que hice fue nada más bajar lo que estaba arriba. Continuamos el proceso. Ah, mira, y ahora sí. Tenemos una multiplicación de fracciones. Entonces recuerden que cuando multiplicamos fracciones, lo hacemos en línea recta. Por ejemplo, este menos 1 se va a multiplicar con ese menos 8. Y este 2 se va a multiplicar con el 1. Entonces, menos 1 por menos 8 son negativos ambos. Entonces, su resultado es positivo. Hay que tener cuidadillo con eso. Entonces, nos daría menos 1 por menos 8, nos daría 8. Positivo. Entre y 2 por 1, 2. Entonces, ya está. Resolvimos nuestro problema. Pero esta recuerden que es la manera larga. Para hacerlo más rápido, simplemente multiplicaríamos este menos 1, que es el de arriba, por el menos 8. Y nos daría exactamente lo mismo, ¿verdad? Menos 1 por menos 8 daría 8 entre 2. Ahora sí, continuamos. Voy a bajar todo otra vez. Nos quedaría por 9 más 3 por 4 por 16.
Mira, y esta fracción se puede simplificar. 8 entre 2, ambos tienen mitad o ambos son divisibles por 2. Entonces nos daría igual. 8 dividido entre 2 nos daría 4 entre 2. Y 2 dividido entre 2 daría 1. Pero recordemos esto de acá. Ese 1 lo podemos omitir o poner si queremos. Entonces, para ahorrar espacio solo ponemos el 4 por 9 y volvemos a bajar. 3 por 4 por 16. Ahora sí, realizamos las operaciones. Esto va a ser igual. 4 por 9, 36, más, y ahora sí, aquí ir a poquitos. 3 por 4 es 12. Y bajamos el 16. Continuamos. Aquí está. Seguimos realizando las operaciones. Bajamos el 36 más, y ahora realizamos las multiplicaciones que tienen prioridad. Entonces, 12 por 16 sería 192. Mira, y ahora sí nos quedó una suma pequeñita. 36 más 192 nos daría 228. Un ejercicio un poco larguillo y tiene sus mañas. Entonces, recordemos, cuando un número negativo entre paréntesis está elevado a una potencia impar, que son 1, 3, 5, 7, 9, 11 y así en adelante, va a dar como resultado un número negativo. Y si su potencia o la que está elevado es par, nos daría como resultado algo positivo. Entonces, eh, ¿alguna duda hasta ahí? Vamos a seguir haciendo ejercicios de valor numérico, pero me gustaría saber si hay alguna duda. Carmen, veo que levantó la manita. Y Hola, profesor, buenas noches. hola. Profesor, una pregunta. Estuvimos la primera semana con números racionales, ¿verdad? Ujú, Este es octavo, ¿verdad? sí, es que ya cambiamos de tema esta sesión. Sí, ¿en qué momento? Porque se supone que la siguiente clase que íbamos a ver iba a ser de triángulos y ese tipo de cosas. O ya La- vieron eso el jueves antepasado. no, aún no hemos visto triángulos. Más adelante sí. Ok, perfecto. Esa era como mi inquietud. Ok. Quería estar segura que estaba en la clase correcta. Sí, somos octavo. Ok, gracias. Con gusto. Eh, ¿Alguna otra duda? Ahí, por ahí vi que alguien levantó la manita. Brian, cuéntame, Brian, ¿cuál es su duda? Cualquier cosa, y bueno, en mi caso no estoy oyendo. Ahí, oye, Sí, ahí oigo. ahora sí. Bueno, buenas. Es que, bueno, la primera clase que yo recibí fue la de fracciones. Ajá. Y después de esa hicieron otra extraordinaria el jueves pasado. Sí, volvimos a ver la misma clase de fracciones. Ok, eso era lo que quería. Y después, ahora que lo que estamos viendo aquí, entonces, si la, si, ¿cómo se llama? Si el número elevado es impar y está sobre paréntesis, entonces siempre va a dar negativo. Es lo Ajá, que ajá. Y si está en paréntesis, un ejemplo, ese 2 elevado a la 3, pero si fuera 2 negativo elevado a la 2, ajá, ahí usted dice que sería un número, no sería número negativo el resultado, ajá. sería Sería,
positivo, positivo, aunque Ujú. esté en paréntesis. Aunque esté en paréntesis. Ah, ok, esa es la duda que tenía yo. Pensaba que solo se metía en paréntesis cuando era un negativo elevado a un número impar. Mm, Que fue lo que pensé, con lo que usted explicó, pensé eso. sí. Los números negativos, bueno, mi sugerencia es, sí, siempre meterlos entre paréntesis cuando sustituimos, como lo que hemos estado haciendo. Ajá. Por eso, pero Tener- igual, eso es lo que, sí, lo que quería saber era, digamos, si hacemos ahí el 2 negativo elevado a la 3, ok, ahí el resultado siempre va a ser un número negativo. Ajá, Pero si está en paréntesis menos 2 elevado a la 2, ahí igual el resultado va a ser un número positivo, exacto. aunque esté en paréntesis. Ujú, exactamente. Ah, ok. Esa era mi dudita que tenía ahí, porque ahí lo sentí como que tal vez fue que me enredé cuando usted lo explicó, Ajá. que, que usted, pensé que solo en paréntesis cuando era negativo o solo cuando era impar, que solo se podían meter en paréntesis. Pero ya entendí Sí. que lo entendí, ya lo entendí bien. Ah, ok. Esa era mi duda. Ok, gracias. Puede Bueno, continuar. con mucho gusto. Bueno, si alguien más tiene alguna otra duda, igual puede abrir el micrófono. Entonces, todo bien. Qué dicha. Vamos a seguir haciendo ejemplos. Cada vez vamos subiendo un poquito más la dificultad, pero nada de otro mundo. Todo es posible. Ahora vamos a hacer este ejemplo de acá arriba. Tenemos la expresión algebraica 4a a la 2 más a menos b a la 6, todo entre 3. Y en este caso tenemos que a va a tomar el valor de 3 y los b los vamos a reemplazar por un menos 3. Entonces, vamos a la pizarrita. Ponemos acá y entonces nos decía que era 4 a la 2 más a menos b a la 6, todo entre 3. Y los valores que nos dan es que a es igual a 3 y b es igual a menos 3. Entonces, primer paso, sustituir. Entonces vamos a ir haciendo todo el proceso. 4 por, y ya nos encontramos una variable. Nos encontramos a la 2. Entonces nos vamos, buscamos el valorcillo que va a tomar esta a. Ah, mira, ahí lo encontramos. A es igual a 3. Entonces, quedaría por 3 a la 2 más. Ah, mira, y otra vez nos encontramos a A, pero ya habíamos encontrado cuánto es su valor, que es 3. Entonces, lo reemplazamos. Y ahora sí, menos, bajamos este menos de acá, y nos topamos otra eh, variable, que en este caso sería b. Entonces, vamos y buscamos el valor de esa b. Ah, mira, ahí está aquí. B es igual a menos 3. Entonces, como es negativo, ¿verdad? Recordemos, lo colocamos entre paréntesis. Este menos 3 y lo elevamos a la 6. Y todo esto está sobre 3. Y ahora sí, vamos realizando operaciones. Esto va a ser igual a 4 por 3 a la 2. Sería 3 por 3, que es igual a 9. Más 3 menos. Ah, mira, y ahora sí nos encontramos este tipo de potencia, que es un número negativo, entre paréntesis, elevado a una potencia par, que en este caso es el 6.
Entonces va a dar como resultado un número positivo. Entonces nos va a dar que menos 3 a la 6 es igual a 729. Entonces vamos y lo reemplazamos acá. Menos 3 a la 6 es 729. Entre 3. Y seguimos realizando operaciones. Entonces vamos a hacer 4 por 9, que sería 36, más 3, menos 729, entre 3. Ahí. Y seguimos realizando las operaciones. 36 más 3 daría 39, menos 729, entre 3. Y esto va a ser igual 39 menos 726 va a ser igual a menos 690 entre 3. Ah, mira, y se podrá simplificar esa fracción, como lo que habíamos visto en la clase anterior. Entonces, sí, ambos son divisibles entre 3. Entonces, menos 690 dividido entre 3 nos va a dar menos 230. Entre 3 dividido entre 3 nos daría 1. Ah, pero ese 1 ahí lo podemos quitar. Entonces, lo vamos a borrar. Y ahora sí, el valor numérico de esa expresión algebraica va a ser igual a menos 230. Ahora vamos a pasar al último ejercicio de valor numérico, que en este caso es 4x a la 2 entre z más z entre x por y. Y en este caso nos dan los valores. X va a ser igual a 3, y es igual a 5 y z es igual a 3. Entonces, volvemos a la pizarrita, hacer una nueva página y ahora sí. Dice que es 4x y a la 2 entre z más z entre x, y. Y nos daban los valores. X va a ser igual a 3, y es igual a 5 y z va a ser igual a 3. Entonces empezamos, sustituimos primero que todo. Y esto dice así. Este 4 lo podemos poner acá por... Ah, mira, ya nos encontramos la primera variable. Nos encontramos a x. Entonces nos vamos y buscamos cuánto vale x. X es igual a 3. Entonces lo sustituimos o lo reemplazamos. Y continuamos. Ah, mira, y nos encontramos otra. En este caso nos encontramos y. Entonces vamos y buscamos cuánto vale y. Y nos damos cuenta que vale 5. Entonces quedaría 4 por 3 por 5 a la 2. Todo esto entre. Y ahora buscamos el valor de z. Entonces ahí buscamos y nos damos cuenta que z es igual a 3. Y lo reemplazamos. Ahí está, ahí. Más. Y ahora continuamos. Tenemos z, pero ya hemos encontrado su valor. En este caso era 3. Y ahora sí, lo dividimos entre x, que x valía 3. Entonces lo sustituimos por
y. Y ella sabía, bueno, sabemos que vale 5. Entonces lo reemplazamos. Una vez ya sustituimos, entonces empezamos a realizar las operaciones. Entonces tenemos que esto va a ser igual a ahí, 4 por 3 es 12. Lo ponemos acá. Por 5 a la 2, que 5 a la 2 sería 5 por 5, 25. Y lo ponemos acá, entre 3, más, y ahora sí, aquí tenemos 3 arriba, no le podemos hacer nada, y abajo tenemos 3 por 5, que sería 15. Seguimos realizando operaciones. Tenemos 12 por 25, que eso nos daría 300. Y lo dividimos entre 3, más 3 entre 15. Solo lo bajamos. Ah, mira, uy, esas fracciones están un poco grandecillas. Parece que se pueden simplificar. Y efectivamente, eh, 300 es divisible entre 3 y este 3 de acá también. Entonces, 300 dividido entre 3, 100. Y 3 dividido entre 3 daría 1. Entonces tenemos, eh, colocaríamos este 1 acá abajo, pero recuerden que lo podemos omitir. Más. Y esta de acá también parece que se puede simplificar. Ambos son, bueno, el 3 y el 15 son divisibles entre 3. Entonces, solo realizamos la simplificación. 3 dividido entre 3 nos daría 1 y 15 dividido entre 3 nos daría 5. Ah, mira, y ahora tenemos que sumar esto. Tenemos que sumar un número con una fracción. ¿Cómo lo haremos? Entonces, tiene un truquillo. Colocamos este unito aquí abajo. Y ahora sí, el proceso para sumar 100 a un quinto es el siguiente. Para el numerador, es decir, la parte de arriba de la fracción que nos va a dar, tenemos que hacer una multiplicación en cruz. Entonces vamos acá y este 5 lo vamos a sumar por 100. Y este 1 lo vamos a multiplicar por este 1 de acá. Entonces lo colocamos. 100 por 5, 500. Más 1 por 1, que sería 1. Entonces, más 1. Ah, y ahora, ¿a quién ponemos de denominador? ¿Quién va a ser nuestro numerito de abajo? Es simple. Solo realizamos esta multiplicación entre ellos dos. Vamos a multiplicar el 1 con el 5, que ambos son denominadores. Entonces, 1 por 5 nos daría 5. Y ahora sí, realizamos las operaciones. Entonces, 500 más 1 nos daría 501 entre 5. Y ahí quedaría, porque esta fracción ya no se podría simplificar. Entonces, hasta ahí quedó nuestro resultado. El valor numérico de toda esa expresión nos dio 501 entre 5. ¿Alguna duda con los ejercicios que acabamos de ver? ¿O algún anterior? Claro como el agua. Sí, bueno. Bueno, Brian, no sé si todavía tiene la manita levantada de la vez pasada o si la volvió a levantar.
Ahí me oye. Ahí te oigo. Fue como en el primer ejercicio que hiciste. El primero, Sí, el primero. o el primero. Sí, ahí cuando ibas. No, ese, el de Ujú. la 4, sí. 4 a la elevado a la 2. Cuando ibas por, que dice 36 más 3 menos 729. Después hacer la suma, que es 39 menos 729, ¿verdad? Ahí Ajá. ya tiene ahí, ese 3, ya le resta a los 729. Este 39, sí, se le resta, bueno, Ahí ya se dijo que eran, ujú, lo que hicimos fue realizar esta operación. A 39 le quitamos 729. ajá, Ajá, que nos daría menos menos 690. 690. Ajá. Menos 6. Ujú, El tres solo nada más se va jalando hasta lo último abajo. ujú, sí, hasta el final. Sí, él no hace ningún papel, no, ni suma, ni resta, ni nada ahí abajo, él nada más, él lo que hace es nada más usted lo va jalando hasta el resultado Ajá, abajo. sí. Ya hasta que Ah, tengamos una ok, fracción pensé así que era que, completita. ok, hasta que ya sí, sí, ya, hasta que usted sume todos los resultados, ya lo puede colocar abajo como para formar la fracción. Ujú, sí. Ok. Y, bueno, sí, ahí fue que simplificó la fracción, entonces quedó en 230 ya. Ujú, exactamente. Ok. Esa era la duda que tenía. Pensé que el 3 eh, en cualquier momento se podía, ¿cómo se llama? Eh, restar sí, más que todo restar o sumar con el tres Ah, no, abajo, pero yo veo que no. ahí se va Ah, bueno, arrastrando. arrastrar. Ok, esa era la duda, gracias. Ok, mucho gusto. Entonces, volvemos hasta abajo. ¿Alguna otra duda ahí? ¿Alguien? Todo bien. Ajá, Carmen. Profe, tengo una duda. En el mismo ejercicio que él estaba, cuando nos da 690, ¿cómo llegamos al 230? Lo simplificamos. Entonces, para simplificar, Ajá. revisamos la divisibilidad de, por ejemplo, el numerito de arriba y el de abajo. Ambos tienen que tener, por así decirlo, un mismo divisor. Por un ejemplo, tenemos menos 690 y el 3, ¿verdad? 690, nuestro numerito de arriba, y el 3, que es el numerito de abajo. Entonces, vamos chequeando. El menos 690 es par, entonces es divisible entre 2. Podemos dividir entre 2. Ah, pero el 3 no es par, entonces no cumple la divisibilidad entre el 2. Entonces el 2 lo tachamos. El siguiente número que continúa es el 3. Recordemos que para la divisibilidad del 3 tenemos que sumar los dígitos. En este caso vamos a ignorar el menos. Entonces vamos a sumar el 6, el 9 y el 0. Entonces, 6 más 9 nos daría 15. Ah, pero mira, es un número todavía de dos cifras. Entonces, seguimos sumando sus dígitos. Nos daría 1 más 5 nos daría 6. Ah, y el 6 sí es divisible entre 3. Entonces, este número también es divisible entre el 3. Y ahora sí, vamos con el denominador. 3 es el mismo. Entonces, sí se puede Ok. dividir entre 3. Ah, mira.
y ya encontramos un número que logre dividir a ambos. Entonces lo que hacemos es a 690 lo dividimos entre 3, que nos daría 230. ¿Qué es este numerito de acá? Listo, le llegué. Fue que yo lo Ah, estaba ok. haciendo, disculpe, lo estaba haciendo aparte y lo sumé por y no por dividiéndolo entre 3. Ya le llegué. Gracias. Ujú, ok, mucho gusto. ¿Alguna otra consulta? Bueno, ahí cualquier cosa, recuerden, en cualquier momento pueden activar su micrófono y comentarme. No tengo problema con eso. Son las 9, ya cumplimos una hora, entonces vamos a tomar un pequeño receso, igual 5 minutos, como hemos trabajado las sesiones. Volveríamos a las 9:05. Igual yo activo el micro y continúo con la clase. Y bueno, igual les dejo la cuenta regresiva y nos vemos ya casi. Entonces aprovechen y se comen ahí una galletilla o algo que gusten y volvemos ya pronto con la otra parte de la clase. Ya hemos visto la clasificación de expresiones algebraicas, lo de monomio, binomio, trinomio y polinomio. Hemos visto el valor numérico de una expresión algebraica, ¿verdad? Que es lo que acabamos de ver. Y ahora vamos a ver monomios semejantes. Recuerden que el monomio es un término. Entonces nos dice lo siguiente. Los monomios semejantes son aquellos que poseen el mismo factor literal. Esto, ojo, hay que enmarcarlo. Poseen el mismo factor literal. Lo único que puede ser diferente es el coeficiente numérico. Entonces, veamos ejemplos. Acá tenemos 4x a la 3, y a la 5. Y tenemos otro monomio que es 7 entre 8, x a la 3, y a la 5. Entonces son semejantes porque tienen su coeficiente numérico, puede ser cualquiera, pueden ser iguales, pueden ser distintos, ¿verdad? Pero lo que nos importa es su factor literal, que en este caso son x a la 3. Entonces vamos y buscamos en el otro si existe un x a la 3. Podemos ver que efectivamente ahí está. Y ahora vemos el y a la 5. Entonces nos vamos al otro monomio y buscamos. Y efectivamente hay otro y a la 5. Entonces eso los hace semejantes. En este caso, aquí hay 3 monomios y como podemos ver, su valor, bueno, su coeficiente numérico, todos son distintos. Tenemos con este que es un 3, este un medio, con este 25, pero se cumple que su factor literal, es decir, sus letras son iguales. AB, AB y AB. Por último, tenemos este otro ejemplo, ya con más factores literales. Entonces, podemos ver que están el 9 y el 5, que esos sí pueden ser distintos, no hay problema. Y tenemos el factor literal m a la 2, y efectivamente existe m a la 2 en el otro monomio. También está n, vamos a ver, n también está. P a la 3, en el otro lado también está p a la 3. Vamos a hacer esta práctica. Entonces voy a activar aquí un toquecito, puntero láser. Vamos a ver si estos monomios, por ejemplo, esta parejita acá y esta parejita acá es semejante, si esta otra acá es semejante, si esta también es semejante, esta otra y esta otra. Entonces vamos con la primera. Tenemos el coeficiente numérico 5 entre 6 y 3 entre 5. Pueden ser distintos, no hay problema en eso. Y nos centramos en su factor literal. Tenemos a la 2. Entonces, vamos al otro monomio y buscamos si existe a la 2. Y mira, sí existe. Entonces, vamos bien. Continuamos con el otro factor, b a la 5. Entonces, vamos al otro monomio y buscamos b a la 5.
Y efectivamente, ahí está. Por último, vemos el último factor literal, c a la 9. Nos vamos y también está c a la 9. Entonces, estos dos monomios de acá sí son semejantes. Pasamos al siguiente. Está 4nm y un medio mn. Igual, sus números pueden ser distintos, no hay problema. Y nos enfocamos en el factor literal. Entonces, vemos primero la n y nos vamos al otro monomio. Buscamos una n. Ah, mira, y aquí está. Entonces, vamos bien. Y, vemos el otro factor literal. Vemos que en este caso es m. Nos vamos al otro monomio y buscamos m. Y efectivamente, ahí existe. Y tal vez a algunos les haya surgido la dudilla de, pero ¿por qué si están al revés estas letras? Está NM y acá está MN. Están al revés. Entonces recordemos que en la multiplicación no afecta el orden en el que estén. Por un ejemplo, si lo vemos con números, 2 por 1 es lo mismo que decir 1 por 2. O 4 por 3 es lo mismo que 3 por 4. Entonces, el orden de los factores que se estén multiplicando no afecta. Continuamos con este otro de acá. 13, y aquí podemos ver que hay un 1 imaginario. Entonces pueden ser distintos, no hay problema. Y nos enfocamos en las letras. W. ¿Estará W en el otro monomio? Sí, aquí está. Z a la 12. Nos vamos al otro monomio y buscamos Z a la 12. Ah, mira, y acá está. Entonces, sí son semejantes. Pasamos a este otro de acá. Tenemos que, como coeficiente numérico, el 8 y el 5 pueden ser distintos. Y nos enfocamos en las variables. Está x acá. Entonces nos vamos al otro monomio y buscamos una x. Ah, mira, tenemos x a la 2, pero no está x. Entonces, ya con solo ese, estos dos monomios no son semejantes. Porque a pesar de que ambos tengan x, ¿verdad? Porque sí existe una x, tienen diferente potencia o distinto exponente. Y esto ya los hace distintos. Ya, por así decirlo, a pesar de que sean x, ya no son iguales. Entonces, estos dos monomios no son semejantes. Y ahora vamos por estos últimos dos de acá. 6, q a la 2, p a la 5, d a la 7. Y tenemos al otro lado q a la 2, p a la 4, d a la 7. Vamos comparando. Al 6 acá. Aquí hay un 1 imaginario. Pueden ser distintos, no hay problema. Y nos vamos con las letras. Q a la 2. Buscamos Q a la 2. Ah, y aquí está. Sí existe. Entonces continuamos. P a la 5. Vamos, buscamos P a la 4. Son distintos estos exponentes. Uno tiene 5 y el otro tiene 4. Ya ahí son diferentes. Entonces, ya estos monomios no son semejantes. Ya encontramos un valor distinto. Y a pesar de que sea solo uno, ¿verdad? La diferencia de uno, 5 y 4, las matemáticas no perdonan. Entonces, en definitiva, no son semejantes. ¿Alguna consulta por ahí con lo que acabamos de ver? Todo bien. Entonces, continuamos. Así vamos como a la otra parte, que son las preguntas de exámenes. Ya aquí llegamos a la parte de la clase donde recopilamos ejercicios de algún examen que ya se haya hecho y los vemos acá. Entonces vemos la primera pregunta. ¿Cuál es el valor numérico de y a la 3 más 2n si tenemos que y es igual a 2 y n es igual a 4? Entonces vamos a la pizarra a escribir. Tenemos
y a la 3 más 2n y sus valores son y igual menos 2 y n igual 4. Pero recuerden, lo primero que hacemos para el valor numérico es sustituir. Entonces vamos viendo. Nos encontramos de primeras una variable, una letra, y. Entonces vamos y buscamos cuánto vale esa y y nos damos cuenta que es menos 2. Mira, y aparte es negativo. Entonces recordemos, lo colocamos entre paréntesis. Menos 2 elevado a la 3 más este 2. Continuamos acá por. Y ahora nos encontramos otra variable. Nos encontramos otra letra. Entonces vamos y buscamos por qué la vamos a reemplazar. La vamos a reemplazar por 4. Entonces sería 2 por 4. Y ahora sí, realizamos operaciones. Entonces acá tenemos un número negativo, entre paréntesis, elevado a una potencia impar. Entonces recordemos, la potencia impar nos devuelve números negativos. Entonces en este caso, menos 2 a la 3 sería menos 8. Más, y ahora tenemos 2 por 4. Y 2 por 4 sería 8. Realizamos la operación. A menos 8 le sumo 8, me daría 0. Y ya estaría, ya encontramos el valor numérico. Vamos a ver las respuestas. Nos dice que la A es la correcta, que nos dio 0. Y ya estaría. Pasamos a otra pregunta. Un monomio semejante con menos 5, x a la 2, y a la 3 es. Y aquí sacamos nuestro láser. Entonces tenemos menos 5 y lo vamos comparando con las respuestas. Menos 5 y 2 pueden ser distintos, no hay problema. X a la 2. Entonces buscamos un X a la 2. No lo hay. Tenemos X a la 5. Son distintos. Entonces esta no es correcta. Continuamos. Recordemos el valor numérico puede ser, bueno, el coeficiente numérico puede ser distinto. Nos enfocamos entonces en las variables. Entonces X a la 2. Buscamos un X a la 2. No hay. Tenemos X a la 3. No nos sirve. Entonces desechamos la B. Continuamos con la C. Menos 5, menos 5 son iguales. Puede pasar. Y nos enfocamos en las variables. X a la 2. Buscamos un X a la 2. No existe. Solo tenemos a X. Entonces ya la C la desechamos. Continuamos con la D. Nos enfocamos en las variables, en las letras. Buscamos un X a la 2. Aquí está. Entonces vamos bien. Continuamos con la próxima letra. Y a la 3. ¿Estará y a la 3? Sí, aquí está. Entonces, su monomio semejante sería la respuesta D. Y ahí estaría. En este caso, y ya por descarte, saldría que es la D, porque hemos cancelado las primeras 3. Pero siempre es bueno verificar todo que sea semejante completamente. Pasamos a la siguiente pregunta. Considere las siguientes proposiciones. 3x, perdón, más 5y menos x es un trinomio. Y ojo, aquí hay una trampita. Aquí tenemos 3x y acá está menos x. Y podemos realizar aquí una operación. A este 3x le podemos quitar una de sus x. Entonces, si a 3x le quitamos una x, nos daría 2x más 5y. Mira, y ahora ya no es un trinomio. Ahora es un binomio, ¿verdad? Porque tendría 2.
Entonces, la primera es falsa. Hay que tener cuidadillo con esas trampillas que a veces ponen por ahí. Pero bueno, seguimos continuando. Aquí tenemos 6x a la 2 menos 7x más 5x a la 2 más 3x más 6x a la 2 es un monomio. ¿Será falso? ¿Será verdadero? Ah, mira, verifiquemos las trampillas. Tenemos aquí 6x a la 2, tenemos 5x a la 2 y tenemos 6x a la 2. Estos de acá son semejantes ahí para repasar y por lo tanto podemos sumarlos o restarlos dependiendo de lo que ellos estén haciendo. Entonces, 6x a la 2 más 5x a la 2 nos daría 11x a la 2. Ah, mira, por aquí tenemos otro. Entonces, 11x a la 2. Bueno, por aquí creo que hay como una plumita. Ajá. Entonces, ya habíamos sumado hasta acá. Habíamos sumado este y este. Entonces, hasta el momento llevamos 11x a la 2. Y ahora nos quedaría sumarle este de acá. 11x a la 2 más 6x a la 2 nos daría 17x a la 2. Entonces, vamos poniendo por acá la parte. 17x a la 2. Y ahora vemos que este de acá, menos 7x, lo podemos sumar con este 3x de acá. Menos 7x más 3x. Nos dejamos la x. Esa no va a cambiar. Y ahora sí, menos 7 más 3 nos daría menos 4. Y ya aquí, estos dos no son semejantes, entonces no podemos hacerle ninguna operación. Y nos quedó de dos términos. Entonces sería un binomio. Entonces esta es falsa. Y esta también es falsa. Entonces de ellas son verdaderas, ninguna. ¿Alguna consultita hasta ahí con esa pregunta tal vez? ¿Todo bien? Excelente. Continuemos. Y ahora tenemos, ¿cuál es el valor numérico de a a la 2 menos bc? Si tenemos que a es igual a menos 2, b es igual a 3 y c es igual a 1. Entonces nos vamos a la pizarrita y nos piden calcular el valor numérico de a a la 2 menos bc. Si a es igual a menos 2, b es igual a 3 y c es igual a 1. Entonces, primer paso, con el valor numérico, sustituir. Ah, mira, de primera nos encontramos una variable. Entonces vamos a ver cuánto vale A. A vale menos 2. Ah, pero ese es un número negativo. Recuerden, lo ponemos entre paréntesis. Y lo damos al lado, que acá está. Menos. Y ahora nos topamos otra variable, que sería B. Vamos, buscamos cuánto vale B y sustituimos o reemplazamos. Entonces, B pasaría a ser 3 por, y ahora tenemos otra variable, tenemos otra letra que sería C. Buscamos cuánto vale C, que es igual a 1, y lo sustituimos. 3 por 1. Y ahora vamos a realizar operaciones. Entonces, recordemos, es un número negativo elevado
a una potencia par, entonces nos daría un resultado positivo. Entonces, menos 2 a la 2, 4. Menos 3 por 1, que sería 3. Y ahora a 4 le quito 3, nos daría 1. Y ya estaría, ya encontramos el valor numérico. Entonces nos vamos a las respuestas y vemos que efectivamente es la A, que es 1. Ahora tenemos otra de estas que vamos a volver a sacar el láser. Considera las siguientes afirmaciones. 2y a la 3 más y corresponde a un binomio. Ah, mira, y estos dos no son semejantes. Entonces, no podemos ni sumar ni restarle nada. Así se quedaron. Y vemos entonces que sí tiene dos términos algebraicos. Entonces, efectivamente, es un binomio. Ahora pasamos a la segunda. Menos 4x más x. Ah, mira, y estos dos sí son semejantes. Ambos tienen a x. Entonces, sí podemos sumarlos. Entonces, menos 4x más x. Recordemos que aquí hay un 1. Conservaríamos las x y sus coeficientes numéricos. Le realizamos la operación. Menos 4 más 1 menos 3. Ah, mira, y ahora sí, es un monomio. Entonces, esta es verdadera. Entonces, de ellas son verdaderas ambas. Tener cuidadillo, recuerden, con estos truquillos que ponen acá, de que si son semejantes, se van a poder sumar o restar, dependiendo. Y si no, entonces hasta ahí se queda la expresión algebraica. Ahora sí, espacio para dudas. ¿Alguien tiene alguna consulta de un ejercicio o de los que hayamos visto de algún tema? Brian, dígame. ¿Me oye ahí? Sí. Sí. Bueno, y yo le pregunto mucho porque tengo examen de matemáticas ahorita en abril, el 18, por ahí. Entonces estoy con dudillas ahí, ¿verdad? Ujú. Ese último, de ese 28, ese último lo puedo volver a explicar porque no lo entendí ahí. ¿Por qué menos 3x? Si me hace el favor. Ah, ok. Volvemos acá. Ahí está. Entonces, hay que considerar las siguientes afirmaciones. Entonces, vamos con la primera. Primero, hay que ver si, por ejemplo, esta expresión se puede hacer más pequeñita, viendo si los términos que hay, por ejemplo, este de acá y este de acá, son semejantes, que es como lo que acabamos de ver. Y vemos, y pues no, Si no, por, ajá, no son semejantes ahí, sí. ujú. Entonces, hasta ahí quedaría. No, no le podemos hacer ninguna operación. Entonces, queda igual. Y vemos que sí tiene dos términos. Entonces, sí es un binomio. Ahora iríamos con la segunda. Entonces, primero vemos si son semejantes. Ah, mira, ahí sí. Los dos tienen un X. Entonces, lo que hacemos es colocamos la variable, en este caso es X, y los coeficientes numéricos, que en este caso son menos 4 y el 1 imaginario que hay acá, realizan como la operación que ellos tengan. En este caso sería menos 4 más 1. Y menos 4 más 1 nos daría menos 3. Entonces, menos 4x más x es igual a menos 3x. Ah, mira, y este
es solo de un término algebraico. Entonces es un monomio. Y una preguntita ahí, nada más una duda. Si después de la X dijera más otra X, ya no Más, sería un monomio. se puede poner el borrador. Ok, entonces usted me dice que pase algo tal que Sí, que después así. del, sí, después de la otra, sí, después de la otra X dijera más otra X, porque igual a veces le ponen unos esas trampas a los exámenes y no sé qué hay como, Ajá. sí, sí, Entonces, estos tres son monomios semejantes, ¿verdad? ujú, Entonces, estos tres sí se podrían sumar. Entonces, colocamos la variable, que en este caso sería x, y ahora sí, ujú, vamos. Menos 4, que es el coeficiente, más 1, que sería el de esta x, ujú, más más, 1. Ajá. Y aquí se nos convertiría en menos 4 más 1 sería menos 2. ok, sigue siendo monomio. Exactamente. Ahí lo que manda es la X. Ujú. Sí, hay que Y averiguar si son sí, semejantes. si son semejantes, ya si hubiera una letra, digamos, Y o A o así, ya no es semejante. Ajá. Ah, Ahí, ok. ahí, me faltó una X. Entonces aquí ya habíamos sacado estos dos, que era Ujú, menos 3x más a. Ok, y aquí sería un binomio. ah, ok. Un vino. Ah, ok, está bien. Esa era la dudita que tenía, pero sí, muchas gracias. Ok, mucho Bueno, gusto. no, Carmen, creo que ahí tiene la manita. Sí, profe, una preguntita, esto nos lo va a mandar igual que la vez pasada, porque como vamos un poco rápido, entonces no me da chance como de copiar todo. Solo voy haciendo los ejercicios. ¿Nos lo va a enviar todo como nos envió la vez pasada? Claro que sí. De hecho, esta vez viene más fino, porque acá viene como un apartado de soluciones. Y aquí ya está Ajá. como todo el procedimiento que hice el día de hoy. Así, más en Ah, bonito. sí, perfecto, sí, esa era mi consultita. Ujú. Sí, ok, Gracias. con gusto. ¿Alguien más? ¿Algo que quieran que repita? Que, o algún ejercicio que quedó ahí un poco, tal vez un poco confusillo. Creo que no. Por ahí cualquier cosa, solo me dicen el micro. La misma frase, la vez pasada, no es que sea muy listo, es que me quedo durante más tiempo trabajando en los problemas. O sea, recuerden, siempre tomar todo con calma, todos los ejercicios siempre les van a salir. Y hasta aquí sería la clase de hoy. Pero les voy a pedir un favor. Bueno, de hecho me lo pidió Rayman, que es el que coordina esto. Acá hay un link que, de hecho, se los voy a poner ya en el chat, pero más adelante se los voy a mandar por correo también. Y ahí está. Si quieren ingresar ya, bien, pueden hacerlo. O si no, también les va a llegar al correo cuando yo les envíe el material de hoy. Esto es una retroalimentación. Aquí ustedes me califican. Van a decir cómo soy dando clases. Entonces van a responder las preguntillas que les van saliendo. Aquí el correo, alguna observación que tengan, algún comentario que me quieran hacer llegar, algo que quieran que les diga a Rayman, que es el coordinador, o algo que vean que yo puedo mejorar, algo que tal vez que no les gustó de la clase. Siéntanse libres de expresarse, que todo espero usarlo para eh, y, cada vez ir siendo mejor las clases. También aquí, si les gustó o no la tutoría, y aquí el año, y más adelante hay más preguntillas. Todo, no está su nombre,
todo es anónimo, solo se ocupa el correo, pero y más adelante. Y eso sería por la clase de hoy. Igualmente, cualquier duda, estoy abierto a consultas. Eh, Muy amable, eh, profe. profe, una preguntita. Gracias, profesor. Con gusto. Dígame, Brian. El otro jueves van a dar esa misma clase o van a dar otra clase. No. eh, ¿Cómo es? Agarramos sus sugerencias y ya la otra clase va a ser distinta. Creo, si no me equivoco, es que estoy con mi compañera también, que también da octavo, deliberando, pero creo que vamos a continuar con expresiones algebraicas, pero ya vamos a realizar como más operaciones, digamos. Es como el mismo tema general, pero eh, ya más avanzado, ya más lo que sigue. Ah, ok, eso es lo que quería saber. Está bien, muchísimas gracias. Ok, con muchísimo gusto. ¿Alguno más ahí? ¿Una consulta? Entonces creo que ya estaríamos. Déjeme parar la grabación.